En el corazón de México, donde la pasión por el deporte a menudo se desborda en un fervor colectivo, existen lugares que, paradójicamente, se convierten en testigos silenciosos de tragedias insondables. Imaginen un estadio, ese coloso de concreto que vibra con la euforia de miles de almas, pero que ahora, en un silencio sepulcral, alberga una historia que hiela la sangre. No hablamos de un partido interrumpido por una tormenta, ni de un récord batido bajo el sol inclemente. Hablamos de un vacío que se hizo permanente, de una ausencia que se instaló de forma definitiva en las gradas, dejando una herida abierta en la memoria colectiva. Piensen en la última vez que asistieron a un evento masivo, la multitud vibrante, las voces uniéndose en un solo clamor, la sensación de ser parte de algo más grande. Ahora, trasladen esa imagen a un escenario desolado, a un lugar donde la gente que alguna vez llenó cada rincón simplemente se desvaneció. Este no es un relato de ficción, aunque la realidad a menudo supera a la fantasía más descabellada. Es la crónica de una desaparición, un enigma que se gestó en medio de la algarabía y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una leyenda urbana, un susurro entre generaciones. Hace 16 años, en un día que debería haber sido recordado por la alegría deportiva, una familia entera se esfumó. No hubo gritos de auxilio, no hubo testigos que pudieran ofrecer una pista clara, solo el silencio posterior al evento que se volvió ensordecedor. Se esfumaron en el anonimato de una multitud, diluidos en el mar de rostros que, al igual que ellos, buscaban un escape de la rutina, un momento de esparcimiento. La búsqueda inicial fue frenética, un torbellino de esperanza y desesperación que pronto se estrelló contra la dura realidad de la falta de indicios. Las autoridades peinaron la zona, interrogaron a posibles testigos, revisaron cámaras de seguridad, pero nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado, como si hubieran sido borrados de la existencia sin dejar el menor rastro. El estadio, otrora epicentro de emociones compartidas, se convirtió en un símbolo de pérdida, un monumento a lo que ya no está. Pero el destino, caprichoso y a menudo cruel, a veces nos arroja destellos de lo insólito, incluso en los lugares más olvidados. Recientemente, un dron, con su ojo electrónico explorando las entrañas de este coloso de cemento ahora mudo y desolado, captó algo que desafió toda lógica. Entre las butacas vacías, desnudas y frías, apareció una figura, una imagen fugaz, casi etérea, captada por la lente del dron, que podría ser interpretada de 1000 maneras: un error de la cámara, una sombra jugando con la luz, o quizás un eco de aquellos que nunca regresaron. Esta anomalía, este fantasma visual en medio de la desolación, reavivó la llama de un misterio que parecía haberse extinguido. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué los llevó a ese lugar? Y lo más perturbador, ¿a dónde fueron? Las preguntas se agolpan, cada una más inquietante que la anterior. Nos adentramos en un terreno donde la realidad se entrelaza con el misterio, donde la búsqueda de respuestas nos llevará por caminos inesperados. Este no es solo un relato sobre una desaparición, es una exploración sobre la fragilidad de la existencia, sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, y sobre cómo los lugares que consideramos seguros pueden guardar secretos inimaginables. El viaje que emprendemos ahora busca desentrañar la tragedia que se esconde en las sombras del pasado, desafiando el tiempo y la desolación en un intento por dar sentido a lo que parece incomprensible. Estamos a punto de descender al abismo de este misterio, armados con la curiosidad y la esperanza de que, quizás, en el eco de esas gradas vacías, aún resida una verdad esperando ser descubierta.
La historia de esta familia perdida es un recordatorio de que a veces los enigmas más profundos se encuentran en los lugares más comunes, esperando ser desenterrados. La arquitectura de los estadios modernos, diseñados para albergar multitudes y canalizar la energía colectiva, puede, irónicamente, convertirse en un laberinto cuando la seguridad falla o se ve comprometida. En el caso de este misterio, es crucial examinar la infraestructura del recinto. No se trata solo de pasillos y gradas, sino de una compleja red de túneles de servicio, áreas de almacenamiento subterráneo, salones de prensa y hasta sistemas de drenaje que, en teoría, están fuera del alcance del público general. Podría ser que, en medio del caos o de un plan deliberado, la familia encontrara una ruta no convencional hacia la oscuridad de estas zonas olvidadas. Consideremos las posibles vías de escape o ocultamiento que un espacio de esta magnitud ofrece. Salidas de emergencia poco vigiladas, huecos en cercas perimetrales o incluso la posibilidad de haberse introducido en vehículos de servicio o mantenimiento que salieron del recinto sin ser debidamente inspeccionados. La mera escala del estadio, con su capacidad para miles de espectadores, implica una logística de seguridad y evacuación considerable, y es precisamente en las grietas de esa logística donde se pueden esconder las respuestas más sombrías. Profundizando en las dinámicas sociales y psicológicas que rodean los eventos masivos, un aspecto fundamental es la despersonalización que ocurre dentro de una multitud. Cuando miles de personas se congregan, la identidad individual tiende a disolverse en la experiencia colectiva. Este fenómeno, a menudo asociado con la euforia o la pasión deportiva, también puede ser un caldo de cultivo para la anomia y la desorientación. Imaginen a una familia, quizás con niños pequeños, sintiéndose abrumados por la marea humana. La pérdida de contacto visual con un ser querido en una multitud densa puede ser el preludio de una separación temporal, pero en este caso, la separación se volvió definitiva. No se trata solo de perderse entre la gente, es la posibilidad de que, en un instante de distracción, una decisión impulsiva o incluso un acto de terceros, se creara una separación insalvable. La multitud, que debería haber sido un manto de seguridad y anonimato compartido, se transformó en un velo impenetrable. Ahora, analicemos la hipótesis de la desaparición voluntaria. Si bien es una posibilidad, debemos considerar los motivos y las circunstancias que podrían llevar a una familia completa a optar por un éxodo tan radical y sin dejar rastro. ¿Estaban huyendo de algo o de alguien? ¿Tenían un plan preestablecido para desvanecerse en la multitud y comenzar una nueva vida? Las desapariciones voluntarias, aunque raras a esta escala, no son inexistentes. Sin embargo, la ausencia total de comunicación posterior, la falta de movimientos bancarios o de cualquier tipo de rastro en registros públicos posteriores, hacen que esta teoría sea particularmente difícil de sustentar sin más información. Es como intentar reconstruir un rompecabezas con la mayoría de las piezas faltantes, dejando solo la silueta de lo que pudo haber sido. La figura captada por el dron introduce una capa de especulación fascinante y, a la vez, escalofriante. Podría ser una persona que de alguna manera sobrevivió a un evento catastrófico o a una situación de cautiverio dentro del estadio. O quizás se trata de alguien que, tras años de búsqueda o de vivir en las sombras, regresó al lugar de su desaparición, atraído por un recuerdo o una necesidad de confrontar el pasado. La naturaleza efímera de la imagen sugiere una presencia transitoria, alguien que no deseaba ser visto o que, por el contrario, estaba atrapado en un ciclo de recurrencia. Es la imagen de un fantasma, no necesariamente en el sentido sobrenatural, sino como el remanente de una vida que se desvaneció,
un eco persistente en un lugar marcado por la ausencia. La tecnología, en este caso, actúa como un espejo que refleja la persistencia del misterio, ofreciendo una visión fugaz de lo que podría haber sido o de lo que aún podría ser. Es fundamental considerar el contexto socioeconómico y cultural de la época en que ocurrió la desaparición. México, como cualquier nación, experimenta ciclos de cambio, de auge y declive, de oportunidades y desafíos. Podría ser que la familia, enfrentando presiones económicas extremas, problemas personales no revelados, o incluso la búsqueda de una vida mejor lejos de las dificultades percibidas, viera en la multitud anónima una oportunidad para escapar de sus circunstancias. La economía informal, la migración interna y las redes de apoyo no siempre visibles pueden ofrecer rutas de escape para aquellos que desean desaparecer de la vida pública. Un evento deportivo masivo, al ser un punto de confluencia de personas de diversas procedencias y con diferentes propósitos, podría haber sido elegido estratégicamente como una cortina de humo para iniciar una nueva identidad en otro lugar, lejos de las deudas, las obligaciones sociales o las amenazas personales. La posibilidad de que se infiltraran en un grupo de trabajo temporal o que fueran recogidos por cómplices externos no puede ser descartada sin una investigación exhaustiva de los patrones de migración y movilidad en la región en ese momento. Además, la propia naturaleza de la seguridad en eventos masivos, especialmente hace 16 años, presentaba desafíos significativos. Los protocolos de identificación, el control de acceso y la vigilancia interna no eran tan sofisticados como los actuales. Es concebible que una familia, actuando con premeditación, pudiera haber explotado estas brechas. Pensemos en la posibilidad de que hubieran ingresado al estadio con una identidad falsa o que hubieran utilizado accesos menos vigilados, quizás aprovechando la confusión durante la llegada o la salida de la mayoría de los asistentes. La multitud, en su inmensidad, ofrece un camuflaje perfecto, permitiendo que individuos o grupos pequeños se mezclen y pasen desapercibidos mientras se mueven hacia puntos de extracción o rutas de escape preestablecidas. La falta de cámaras de alta definición en todas las áreas, o la posibilidad de que algunas grabaciones fueran deliberadamente borradas o manipuladas, añade una capa de complejidad a la reconstrucción de los hechos. Otro ángulo a explorar es la psicología de la colectividad y cómo influye en el comportamiento individual. En un estado de euforia o de tensión colectiva, la percepción del entorno se altera. Los individuos tienden a seguir la corriente, a actuar de manera menos reflexiva y más impulsiva. Si la familia fue víctima de una situación externa, como un secuestro orquestado o un incidente violento que se desarrolló discretamente entre la multitud, la propia dinámica del evento podría haber facilitado la operación. La atención de la mayoría de los asistentes estaba centrada en el evento deportivo, dejando áreas periféricas o momentos de transición vulnerables a actividades ilícitas. La posibilidad de que fueran obligados a dirigirse a un punto específico del estadio, utilizando la multitud como escudo, es una hipótesis que debe ser considerada seriamente al evaluar la logística de su desaparición. Profundicemos en la teoría de la anomalía captada por el dron. Si bien podría ser una simple ilusión óptica o un fallo técnico, su aparición en un lugar tan cargado de misterio invita a la reflexión. Podría tratarse de un individuo que, tras años de vivir oculto o en circunstancias precarias, regresa al epicentro de su desaparición, quizás buscando respuestas propias o actuando bajo la influencia de un trauma no resuelto. La imagen fugaz sugiere una presencia que se mueve entre las sombras, un eco de lo que fue. Quizás esta figura representa a uno de los miembros de la familia, o a alguien conectado con su destino,
que de alguna manera sigue ligado a ese lugar. Es la manifestación de una historia que se niega a morir, un hilo de esperanza o de advertencia que el tiempo no ha logrado deshilachar por completo. La posibilidad de que la familia fuera parte de una red criminal o estuviera involucrada en actividades ilícitas y que su desaparición fuera una consecuencia directa de ello, también merece un análisis detallado. En este escenario, el estadio no sería el objetivo de la desaparición, sino un punto de tránsito o de encuentro. Las redes delictivas operan con códigos y métodos que a menudo escapan a la comprensión pública, y una desaparición en masa podría ser parte de una operación más amplia, como la eliminación de testigos, la transferencia de personas o bienes, o la evasión de la justicia. La aparente falta de cualquier tipo de comunicación o rastro posterior podría ser el resultado de una planificación meticulosa por parte de organizaciones con los recursos para hacer desaparecer a personas sin dejar huellas, utilizando la propia infraestructura del estadio como cobertura. Finalmente, es crucial considerar el impacto psicológico de una desaparición de esta magnitud en la comunidad local y en los familiares que quedaron atrás. El vacío dejado por la familia no solo es físico, sino también emocional y social. La incertidumbre, el dolor de la pérdida sin resolución y la constante búsqueda de respuestas pueden generar un trauma colectivo que perdura por años. La existencia de este misterio sin resolver puede fomentar la especulación, la creación de leyendas urbanas y una sensación de vulnerabilidad en la sociedad. La forma en que la comunidad ha procesado o no esta tragedia y cómo ha influido en la percepción de la seguridad y la confianza en las instituciones es un aspecto social relevante de este enigma. La figura captada por el dron en este contexto podría ser vista como un símbolo de esa persistente inquietud, un recordatorio de que algunas historias nunca terminan realmente. Ahora, adentrémonos en la intrincada red de la psicología de masas y cómo ésta pudo haber jugado un papel crucial en el desvanecimiento de la familia. El estadio, como un organismo vivo, genera una atmósfera de anonimato colectivo que puede ser tanto liberadora como peligrosa. Bajo la influencia de la adrenalina y la identidad compartida de ser parte de una multitud, animando a su equipo, los individuos tienden a bajar la guardia, a disolver sus precauciones personales en el fervor general. Piensen en cómo, durante un gol o un momento de tensión extrema en el partido, la atención de miles se enfoca en un único punto, creando ciegos temporales en la percepción del entorno inmediato. Una familia, quizás abrumada por el ruido, las emociones o incluso una situación de pánico repentino, un falso rumor, un incidente menor, podría haber sido fácilmente separada en medio de este torbellino. La despersonalización inherente a la multitud puede hacer que la pérdida de un miembro sea menos alarmante inicialmente, atribuyéndola a la simple confusión del momento, lo que retrasa la reacción y permite que la brecha se ensanche hasta volverse insalvable. Más allá de la despersonalización, consideremos el concepto de contagio emocional. En una multitud, las emociones se propagan con una rapidez asombrosa. El miedo, la euforia, la ansiedad, todas estas sensaciones pueden ser captadas por los individuos, llevándolos a actuar de maneras que normalmente no considerarían. Si la desaparición de la familia no fue un evento aislado, sino parte de una situación más amplia de desorden o pánico, este contagio emocional podría haber sido un factor decisivo. Imaginen un escenario donde un incidente menor desata una reacción en cadena de miedo entre sectores de la grada. En la estampida subsiguiente o en el intento desesperado por encontrar un lugar seguro, la cohesión familiar podría haberse roto. La urgencia de protegerse a sí mismos, exacerbada por el pánico contagioso, podría haber llevado a decisiones precipitadas y a una separación involuntaria pero irreversible,
donde cada miembro, en su intento por asegurar su propia seguridad, se alejó del núcleo familiar sin la oportunidad de reagruparse. Además, es vital examinar la arquitectura del propio estadio desde una perspectiva de ocultamiento y movilidad no convencional. Los estadios modernos son estructuras masivas, diseñadas no solo para el público, sino también para la operación logística. Túneles de servicio, áreas de mantenimiento subterráneas, bodegas de equipo e incluso sistemas de drenaje extensos. Estas zonas, a menudo inaccesibles para el público general y con puntos de acceso discretos, podrían haber ofrecido rutas de escape o de ocultamiento alternativas. Si la familia tenía conocimiento previo de estas áreas, o si fueron guiados hacia ellas por terceros, la multitud podría haber servido como una pantalla perfecta para su tránsito hacia estos espacios ocultos. Piensen en los estrechos pasadizos detrás de las gradas, las puertas de servicio poco marcadas o incluso los conductos de ventilación, lugares que, en medio de la distracción de un evento masivo, pasarían desapercibidos para la mayoría. Consideremos también la posibilidad de que la familia, o al menos uno de sus miembros, tuviera una conexión previa con el personal del estadio o con individuos que trabajaban en el recinto. Esto podría haber facilitado el acceso a áreas restringidas o el conocimiento de rutas de escape menos convencionales. Un empleado descontento, un contacto externo con acceso privilegiado o incluso un plan de fuga cuidadosamente orquestado que involucrara a personal interno podría explicar cómo una familia entera pudo haber desaparecido sin levantar sospechas inmediatas. La aparente ausencia de rastros podría ser el resultado de una logística interna impecable, diseñada para pasar desapercibida dentro de la propia maquinaria operativa del estadio, aprovechando los momentos de máxima actividad y distracción del público para ejecutar su plan. Por otro lado, la figura captada por el dron, si no es un error técnico, abre la puerta a especulaciones sobre la persistencia de la memoria en el lugar. Podría ser un descendiente, un pariente lejano buscando respuestas, o incluso alguien que, de alguna manera, estuvo involucrado en los eventos de aquel día y regresa periódicamente al sitio, quizás atormentado por el recuerdo o en busca de algo que quedó atrás. Esta presencia efímera, esta sombra entre las butacas desoladas, actúa como un faro de misterio, sugiriendo que la historia no ha concluido y que quizás, solo quizás, la verdad sigue latente en las entrañas del coloso, esperando ser desenterrada por una nueva mirada, por un nuevo intento de comprensión. Es como si el propio estadio guardara un eco de su ausencia, un susurro fantasmal que la tecnología moderna ha logrado captar. La naturaleza de la información y su preservación a lo largo del tiempo, especialmente en el contexto de un evento tan desconcertante, es un campo de estudio fascinante. Consideren cómo los registros de un estadio, desde las listas de asistentes, si las hubiera habido, hasta los informes de seguridad y los planos de construcción, podrían contener pistas vitales. Sin embargo, la longevidad de estos documentos, su accesibilidad y su integridad pueden verse comprometidas por el paso del tiempo, la negligencia o incluso la eliminación intencionada. La información que podría haber sido crucial hace 16 años, hoy podría estar fragmentada, archivada en formatos obsoletos o simplemente perdida en la burocracia. Es como intentar reconstruir un mapa antiguo donde muchas de las marcas se han desvanecido, dejando grandes áreas de incertidumbre. La archivística y la gestión documental, a menudo pasadas por alto en narrativas dramáticas, son aquí pilares fundamentales para desentrañar la verdad, pues en ellas reside la evidencia tangible de lo que ocurrió y de lo que se intentó registrar. Ahora, reflexionemos sobre la posible influencia de factores externos en la desaparición.
Más allá de la dinámica de la multitud o la arquitectura del estadio, ¿podrían haber existido motivaciones externas que orquestaran un evento de esta magnitud? Pensemos en la posibilidad de que la familia fuera objetivo de una organización criminal, un grupo extremista o incluso de una operación de inteligencia encubierta. En tales escenarios, la multitud del estadio no sería más que un telón de fondo, una cortina de humo diseñada para facilitar la ejecución de un plan siniestro sin levantar demasiadas sospechas. La selección del lugar, la hora y la forma de la desaparición podrían haber sido calculadas meticulosamente para maximizar el anonimato y minimizar las posibilidades de detección. La ausencia de rastros posteriormente podría ser el resultado de una operación de limpieza profesional, donde cada indicio fue sistemáticamente eliminado. Para comprender esto, es necesario pensar en cómo operaciones de alto secreto a menudo utilizan eventos masivos como cobertura, aprovechando la propia escala y el caos inherente para operar sin ser detectados. Desde una perspectiva antropológica, la desaparición de una unidad familiar completa en un espacio público de gran concurrencia plantea interrogantes sobre los lazos sociales y la fragilidad de la estructura familiar ante circunstancias extremas. ¿Qué tipo de presiones externas o internas podrían haber llevado a un desenlace tan drástico? Podría tratarse de una huida desesperada de una situación insostenible, como deudas abrumadoras, problemas legales graves o incluso amenazas personales que obligaron a la familia a desaparecer para protegerse. En este contexto, el estadio se convierte en un punto de partida, un lugar donde la multitud ofrece el anonimato necesario para iniciar una nueva vida, o al menos para escapar de una vida anterior. La falta de comunicación posterior sugeriría un corte radical con el pasado, una decisión irrevocable de borrar su existencia anterior y comenzar de nuevo, lejos de las miradas y las sospechas. La figura captada por el dron, si se interpreta como una presencia humana, abre un abanico de posibilidades sobre la naturaleza de la supervivencia o el retorno. Podría ser uno de los miembros de la familia que, de alguna manera, logró sobrevivir a las circunstancias de la desaparición y ha regresado al lugar de los hechos, quizás en busca de respuestas, de un objeto perdido, o impulsado por una conexión emocional inexplicable con el sitio. O tal vez sea alguien relacionado con la desaparición, un testigo silencioso o incluso un perpetrador que regresa periódicamente al lugar, incapaz de dejar atrás los eventos que allí ocurrieron. Esta aparición fugaz es un símbolo de la persistencia de la memoria y del misterio, sugiriendo que, incluso después de 16 años, el pasado no ha terminado de revelar todos sus secretos. Es como si el lugar mismo guardara una huella imborrable de lo sucedido y la tecnología moderna hubiera logrado capturar un eco de esa huella. El estudio de los patrones de comportamiento colectivo, particularmente en escenarios de alta estimulación sensorial como un evento deportivo, revela mecanismos psicológicos que van más allá de la simple imitación o la sugestión. Es fundamental analizar cómo la propia arquitectura del estadio, con sus amplios espacios abiertos y sus puntos de concentración masiva, puede crear microclimas de desorientación o vulnerabilidad. Por ejemplo, las secciones de gradas más alejadas de la cancha o de las salidas principales, especialmente aquellas con visibilidad limitada o pasillos de acceso menos transitados, podrían haber sido puntos ciegos en la vigilancia, tanto humana como tecnológica, de aquel entonces. La mera escala del recinto con su laberíntica disposición de niveles y corredores facilita la posibilidad de que individuos o grupos pequeños se muevan sin ser detectados, utilizando las zonas de menor afluencia como corredores de tránsito o puntos de espera.
Además de la arquitectura física, la estructura social del evento en sí juega un papel significativo. Consideremos las jerarquías informales que a menudo emergen en las multitudes, o los grupos de amigos y familias que se forman y se mueven como unidades cohesionadas. Si la familia desaparecida fue separada de alguna manera, ya sea por un incidente fortuito o por una acción deliberada, la dinámica de reagrupación en un entorno tan caótico y extenso se vuelve exponencialmente compleja. Es como intentar encontrar una aguja específica en un pajar, donde el pajar mismo está en constante movimiento. La ausencia de un punto de encuentro preestablecido o la imposibilidad de comunicarse debido a la saturación de las redes telefónicas, un problema común en eventos masivos, incluso hace 16 años, podría haber sellado su destino, dejando a cada miembro luchando individualmente por orientarse en un mar de extraños. Profundizando en la psicología de la adaptación y la supervivencia, es plausible considerar cómo un grupo familiar, enfrentado a una situación de crisis inesperada dentro del estadio, podría haber recurrido a estrategias de ocultamiento instintivas. Si se sintieron amenazados o simplemente perdidos, la tendencia natural sería buscar refugio en lugares menos expuestos. Esto podría haber implicado descender a niveles inferiores del estadio, buscar acceso a túneles de servicio o incluso intentar pasar desapercibidos en áreas de personal o almacenamiento. La falta de un plan de evacuación claro o la imposibilidad de contactar a las autoridades de manera efectiva en el momento crucial habrían exacerbado esta situación, empujando a la familia hacia soluciones improvisadas y potencialmente peligrosas. En cuanto a la misteriosa figura captada por el dron, su naturaleza efímera sugiere una presencia que evita ser plenamente identificada o que quizás solo existe como un rastro energético o una memoria residual del lugar. Podría representar a alguien que, habiendo vivido la tragedia, regresa periódicamente al sitio, no necesariamente para ser visto, sino para revivir o confrontar los eventos que marcaron su vida. Pensemos en ello como un acto de clausura personal, un intento desesperado por encontrar sentido en un trauma irresoluto. La tecnología, en este caso, actúa como un testigo involuntario, capturando una manifestación de la persistencia del pasado en el presente, una sombra que la desolación del estadio parece haber preservado. Esta imagen, aunque enigmática, puede ser vista como un hilo conductor hacia la comprensión, una pista visual que nos invita a seguir explorando las capas más profundas de este enigma. La preservación de la memoria histórica en el contexto de eventos traumáticos como este se enfrenta a un desafío inherente, la propia naturaleza efímera de la evidencia física y testimonial. Más allá de los documentos oficiales, la memoria colectiva de un estadio puede manifestarse en formas más sutiles y a menudo menos confiables. Pensemos en las historias transmitidas de boca en boca, las leyendas urbanas que nacen en los alrededores del recinto, o incluso las alteraciones en la propia estructura física del edificio a lo largo del tiempo, que podrían haber borrado huellas físicas de lo sucedido. Los relatos de quienes trabajaron allí en aquel entonces, los vendedores ambulantes, el personal de limpieza, los guardias de seguridad, sus testimonios, aunque valiosos, están sujetos a la falibilidad de la memoria humana, a la influencia de eventos posteriores y a la propia narrativa que se ha ido construyendo alrededor de la desaparición. Cada recuerdo es una pieza de un rompecabezas que con el paso de los años se va desdibujando, perdiendo nitidez y detalle. Además, la investigación de este tipo de misterios a menudo se ve obstaculizada por la propia escala y complejidad del lugar.
Un estadio no es una habitación cerrada, es un ecosistema urbano en sí mismo con múltiples puntos de acceso y salida, áreas de servicio ocultas y una vasta extensión de terreno que puede haber sido alterada o rediseñada con el tiempo. La posibilidad de que la familia haya sido trasladada a través de túneles subterráneos o que se haya infiltrado en vehículos de servicio que salieron del recinto sin la debida inspección, requiere un conocimiento detallado de la infraestructura del estadio, tanto en su estado actual como en el de hace 16 años. La reconstrucción de estos detalles logísticos puede ser una tarea hercúlea que exige la colaboración de ingenieros, historiadores urbanos y expertos en seguridad. Por consiguiente, la aparición de esa figura en la grabación del dron, por fugaz que sea, adquiere una relevancia que trasciende la mera anomalía visual. Podría ser la manifestación de un patrón de comportamiento recurrente, una señal de que el lugar, de alguna manera, sigue atrayendo o reteniendo la energía de aquellos que desaparecieron. Quizás sea un miembro de la familia o alguien conectado con su destino, que regresa al sitio en busca de respuestas o simplemente como un acto de duelo o de conexión con el pasado. Esta presencia espectral, captada por la tecnología moderna, se convierte en un ancla para la investigación, una pista que sugiere que la historia no ha terminado de ser contada y que aún hay capas de significado por desentrañar en la desolación del estadio. Es como si el propio recinto, imbuido de la tragedia, proyectara su memoria en la forma de una aparición. En este sentido, la forma en que las autoridades manejaron la investigación inicial también es un factor crucial. La falta de resultados tangibles tras 16 años sugiere posibles limitaciones en los recursos, en las técnicas de investigación empleadas o, en el peor de los casos, en la voluntad de profundizar en un misterio que podría haber implicado a actores poderosos o haber revelado fallas sistémicas en la seguridad. La persistencia de este enigma es, en sí misma, una crítica tácita a los métodos y a la eficacia de las investigaciones de personas desaparecidas, especialmente cuando éstas se dan en el contexto de eventos masivos donde la multitud actúa como un velo protector para actividades ilícitas. La figura captada por el dron, entonces, no es solo un enigma, sino un llamado a reabrir expedientes, a cuestionar las respuestas superficiales y a buscar la verdad en los rincones más oscuros de la memoria colectiva y de la infraestructura olvidada. La fragilidad de la memoria colectiva, ese tapiz tejido con hilos de experiencias compartidas y relatos transmitidos, se vuelve particularmente evidente cuando se intenta desentrañar un misterio de la magnitud de esta desaparición. Más allá de los expedientes oficiales y los planos arquitectónicos, la verdadera historia podría estar encapsulada en los vestigios intangibles que un lugar como un estadio acumula con el tiempo. Los ecos de los cánticos, las huellas invisibles de la multitud, las historias que circulan entre quienes han pasado años trabajando en sus entrañas. Imaginen a un veterano empleado de mantenimiento, alguien que ha visto pasar décadas de partidos, de celebraciones y ahora de silencios. Sus recuerdos, aunque vívidos, son fragmentarios, teñidos por el paso del tiempo y por la propia naturaleza a menudo rutinaria de su labor. Quizás recuerde un día particular, una anomalía en el flujo de personas, una puerta de servicio que permaneció abierta más de lo debido, o un grupo de individuos que se movían con una furtividad inusual. Sin embargo, sin un contexto que vincule estos fragmentos de memoria con el evento específico, corren el riesgo de permanecer como meras anécdotas perdidas en el mar de experiencias cotidianas. Ahora, consideremos cómo la propia estructura del estadio, ese gigante de concreto y acero, puede haber actuado como un catalizador o un facilitador de la desaparición, de maneras que trascienden la mera capacidad de albergar personas.
Pensemos en los sistemas de ventilación y drenaje, diseñados para la funcionalidad del recinto, pero que, en circunstancias extremas, podrían ofrecer rutas insospechadas para el desplazamiento discreto. Estos conductos, que serpentean por las entrañas del edificio, a menudo conectan áreas aparentemente dispares, creando una red subterránea que escapa a la vista del público. Si la familia, o quienes orquestaron su desaparición, poseían un conocimiento íntimo de esta infraestructura, podrían haber aprovechado estos pasajes para moverse sin ser detectados, utilizando la propia complejidad del estadio como un escudo. De hecho, es concebible que estas rutas, diseñadas para la logística operativa, pudieran haber sido adaptadas para facilitar una salida clandestina, especialmente durante los momentos de mayor afluencia y distracción. Además, la dinámica de la seguridad en eventos masivos, incluso hace 16 años, presentaba vulnerabilidades inherentes que podrían haber sido explotadas. La gestión de multitudes, si bien compleja, depende en gran medida de la previsibilidad del comportamiento humano. Sin embargo, eventos imprevistos o la acción coordinada de individuos decididos a evadir la vigilancia pueden crear brechas significativas. Imaginen un escenario donde la atención de la seguridad se desvía hacia un incidente menor o donde la propia escala de la multitud satura los puntos de control y vigilancia. En tales circunstancias, un grupo familiar podría haber sido guiado discretamente hacia áreas menos vigiladas o incluso haber sido extraído del recinto a través de puntos de acceso de servicio que pasaron inadvertidos para la mayoría. La aparente falta de testigos directos no implica necesariamente la ausencia de la acción, sino más bien la efectividad con la que se ejecutó, aprovechando las propias limitaciones del sistema de seguridad. Por otra parte, la figura captada por el dron, ese espectro fugaz entre las gradas desoladas, nos obliga a reflexionar sobre la persistencia de la memoria en los lugares que han sido testigos de eventos significativos. Podría ser interpretada no solo como una posible presencia física, sino como una manifestación de la energía psíquica residual de aquellos que desaparecieron. Pensemos en cómo ciertos lugares, cargados de emociones intensas, parecen retener una especie de huella de lo ocurrido. Esta aparición, captada por la tecnología moderna, podría ser una señal de que el estadio, en su vasto silencio, aún guarda el eco de esa familia, un recordatorio fantasmal de lo que una vez estuvo allí y que ahora se ha desvanecido en la bruma del tiempo. Es como si el propio lugar, imbuido de la tragedia, proyectara su memoria en una forma que la tecnología ha logrado capturar, invitándonos a seguir explorando las profundidades de este enigma. La arquitectura de la información y la gestión de datos en eventos masivos, un aspecto a menudo subestimado en las investigaciones de personas desaparecidas, adquiere una relevancia crucial aquí. Hace 16 años, los sistemas de registro de asistentes a eventos deportivos en México eran considerablemente menos sofisticados que los actuales. La venta de boletos podía realizarse a través de múltiples canales, incluyendo puntos de venta físicos, revendedores y, en menor medida, las primeras plataformas digitales. Esto creaba un panorama fragmentado de la información, donde la trazabilidad de cada individuo presente en el estadio era, en el mejor de los casos, incompleta. Consideren la posibilidad de que la familia utilizara boletos adquiridos a través de medios que no requerían una identificación formal, permitiéndoles pasar desapercibidos en los registros oficiales. La falta de un censo digitalizado y centralizado de los asistentes significaba que, si la familia decidía desaparecer, su rastro en los sistemas de registro sería mínimo o inexistente, dificultando enormemente cualquier intento posterior de localización. Además,
la infraestructura tecnológica de los estadios de aquella época difería sustancialmente de la actual. Si bien existían cámaras de seguridad, su cobertura, resolución y capacidad de almacenamiento de grabaciones eran limitadas en comparación con los sistemas de circuito cerrado de televisión, CCTV de alta definición y la inteligencia artificial de análisis de video que se utilizan hoy en día. Es posible que las cámaras existentes no cubrieran todas las áreas críticas del estadio, o que las grabaciones fueran almacenadas por un periodo limitado y luego sobrescritas. Para una familia que buscaba desaparecer, la existencia de puntos ciegos en la vigilancia del estadio habría sido una ventaja incalculable. Pensemos en cómo un evento de tal magnitud genera una cantidad abrumadora de datos visuales. Sin herramientas avanzadas de análisis, la detección de una anomalía específica, como el movimiento coordinado de una familia hacia una zona de escape, podría haber pasado completamente desapercibida para los operadores de seguridad. En este contexto, la figura captada por el dron, aunque efímera, podría representar no solo una presencia física, sino también la manifestación de un patrón de comportamiento que, en su momento, pasó desapercibido debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Tal vez esta figura corresponde a un movimiento que, si se hubiera contado con las herramientas de análisis de video adecuadas en aquel entonces, habría sido identificado como sospechoso o atípico. La tecnología actual, al permitir una revisión detallada y un análisis profundo de las grabaciones, si aún existen y son accesibles, podría revelar detalles que pasaron desapercibidos para los ojos humanos hace 16 años. Es como si el dron, con su perspectiva elevada y su capacidad de zoom detallado, estuviera ofreciendo una nueva lente a través de la cual examinar el pasado, permitiendo reconstruir movimientos y trayectorias que antes eran invisibles. Asimismo, la gestión de la información relacionada con la seguridad y la logística de un evento de esta magnitud implicaba una compleja red de procedimientos y protocolos. Las comunicaciones entre el personal de seguridad, los equipos de emergencia y la administración del estadio se realizaban a través de radios, teléfonos y sistemas de intercomunicación que, en medio del ruido y la confusión de un evento masivo, podían ser propensos a interferencias o a la pérdida de mensajes cruciales. Si la desaparición de la familia estuvo ligada a una operación coordinada, la efectividad de estas comunicaciones internas habría sido vital para su éxito. Consideremos como una falla en la cadena de comunicación, un retraso en la transmisión de una alerta o una orden mal interpretada, podría haber creado la ventana de oportunidad necesaria para que la familia se desvaneciera sin dejar rastro. La propia complejidad de la organización de un evento tan grande, con múltiples departamentos y niveles de responsabilidad, podría haber generado puntos débiles en la coordinación de la información, facilitando así la evasión. Adentrándonos en la psique colectiva que se gesta en un evento de esta magnitud, debemos considerar el fenómeno de la disonancia cognitiva y cómo pudo haber afectado a los testigos potenciales o incluso a los propios desaparecidos. Cuando una familia se esfuma en medio de un ambiente de júbilo y normalidad, la mente humana tiende a rechazar la información que contradice la percepción dominante. Es decir, ante la euforia generalizada del partido, la idea de una desaparición trágica podría haber sido inconscientemente filtrada por la mayoría de los asistentes, quienes, inmersos en la atmósfera festiva, preferían no perturbar su propia experiencia con pensamientos sombríos. Esto no implica mala fe, sino un mecanismo de defensa psicológica que permite mantener la coherencia interna ante eventos perturbadores. Por consiguiente, es posible que personas que estuvieron cerca de la familia o que presenciaron algún indicio de lo sucedido
hayan minimizado o racionalizado sus observaciones para ajustarlas a la realidad aparentemente inmutable del evento deportivo. Desde una perspectiva sociológica, el concepto de capital social y su rol en la desaparición de personas ofrece una lente fascinante. El capital social se refiere a las redes de relaciones, la confianza y las normas de reciprocidad que facilitan la acción colectiva. Si la familia desaparecida contaba con una red de apoyo sólida y discreta, o si sus desapariciones fueron facilitadas por conexiones preexistentes fuera del ámbito del estadio, esto podría explicar la ausencia de rastros externos. Pensemos en cómo, en ciertas comunidades o grupos, existen códigos de silencio y mecanismos de protección mutua que operan al margen de las instituciones formales. Si la familia estaba involucrada en actividades que requerían discreción, o si buscaban escapar de una situación que implicaba un riesgo para su seguridad, la activación de este capital social podría haber sido fundamental para ejecutar su plan sin levantar sospechas. Por ejemplo, un grupo clandestino podría haber facilitado su salida del recinto a través de personal cómplice o utilizando rutas de escape previamente establecidas, aprovechando la propia estructura del estadio como un laberinto protector. Asimismo, es crucial examinar el impacto de la memoria selectiva en la reconstrucción de los hechos. Con el paso de los años, los recuerdos se transforman, se magnifican o se minimizan, y los detalles insignificantes pueden adquirir una importancia desmesurada, mientras que los elementos cruciales pueden desvanecerse. Los testigos potenciales, si los hubo, podrían haber recordado vagamente a la familia, asociándola con algún detalle trivial del día, pero sin poder ubicarla en un contexto temporal o espacial preciso dentro del evento. La figura captada por el dron, en este sentido, podría ser un catalizador para reactivar memorias latentes, un punto de anclaje visual que permita a las personas conectar fragmentos de recuerdos dispersos y reconstruir, quizás, una narrativa más coherente de lo sucedido. Ahora consideren cómo ustedes mismos, al recordar un evento pasado, a menudo priorizan las emociones o los momentos más impactantes, dejando en segundo plano los detalles logísticos o las interacciones menores. Este mismo proceso, magnificado por el tiempo y la ausencia de información corroborativa, podría explicar la dificultad para obtener testimonios concluyentes. Otro ángulo a considerar es la teoría de la oportunidad, aplicada a la logística de un evento masivo. Un estadio, con su flujo constante de personas, vehículos y equipos, presenta innumerables oportunidades para la discreción. La llegada y salida de proveedores, la actividad del personal de mantenimiento, el movimiento de vehículos de carga. Todos estos elementos crean un torbellino de actividad que puede ser aprovechado por quienes buscan operar fuera de la vista del público. Si la familia o quienes facilitaron su desaparición poseían un conocimiento detallado de los horarios y las rutinas del personal del estadio, podrían haber planificado su salida para coincidir con momentos de máxima distracción o de menor escrutinio. Pensemos, por ejemplo, en la salida de un autobús de jugadores o de un camión de reparto de alimentos, momentos en los que la atención se concentra en el propósito principal de la actividad, dejando otras áreas del recinto con una vigilancia reducida. Finalmente, la figura espectral captada por el dron abre una puerta a la interpretación de cómo los lugares pueden retener la memoria de los eventos que han presenciado. Más allá de una simple presencia física, esta imagen podría simbolizar la persistencia del enigma, la huella imborrable que la desaparición dejó en el tejido del estadio. Es como si el coloso de cemento, en su mutismo, guardara un registro silencioso de lo ocurrido,
y la tecnología moderna hubiera logrado captar un destello de esa memoria. Esta manifestación visual, por efímera que sea, nos invita a considerar que quizás las respuestas no solo residen en los expedientes o los testimonios, sino también en la propia atmósfera del lugar, en las energías residuales que el tiempo y los eventos trágicos pueden dejar impregnadas en su estructura. Al tejer los hilos de nuestras indagaciones, emerge un panorama donde la arquitectura del olvido se entrelaza con las sutilezas de la psique humana y la inherente fragilidad de los sistemas de control en entornos de masividad. Hemos transitado por las grietas de la percepción colectiva, explorando cómo la propia magnitud de un evento puede, paradójicamente, orquestar la invisibilidad de lo extraordinario. La marea de emociones compartidas, esa corriente que arrastra la individualidad hacia un torrente colectivo, revela su doble filo, capaz de unir en euforia, pero también de disolver la presencia de aquellos que se desvanecen en su flujo. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, nos encontramos ante un mosaico donde cada pieza, desde la logística de la seguridad hasta los ecos persistentes en la memoria del lugar, converge hacia un punto de intersección. Las estructuras físicas, los patrones de comportamiento humano y la propia naturaleza de la información en un contexto de alta densidad poblacional configuran un lienzo complejo sobre el cual se proyecta la sombra de un enigma irresoluto. Es como si hubiéramos estado observando las múltiples facetas de un prisma, cada una revelando una verdad parcial, pero todas apuntando hacia una realidad mayor y aún por descifrar en su totalidad. En la medida en que avanzamos hacia la conclusión, es natural sentir que las preguntas iniciales se expanden, ramificándose en una red de posibilidades cada vez más intrincada. Las capas de análisis que hemos desplegado sugieren que la respuesta, si es que existe una única y definitiva, no reside en un solo factor, sino en la confluencia de múltiples fuerzas que actuaron en concierto, tejiendo la trama de una ausencia que desafía el tiempo y la lógica aparente. El camino recorrido nos ha preparado para contemplar el panorama completo, para apreciar la complejidad inherente a desentrañar los misterios que se esconden a plena vista, ocultos tras el velo de lo cotidiano y la magnitud de lo extraordinario. Ahora, al prepararnos para la reflexión final, es pertinente asimilar la forma en que estas diversas hebras de indagación se entrelazan, no para reiterar los detalles específicos, sino para comprender la resonancia acumulativa de sus implicaciones. Las estructuras que hemos explorado, las dinámicas sociales que hemos desgranado y las limitaciones de la percepción humana y tecnológica que hemos considerado, configuran un telón de fondo que nos permite apreciar la profundidad de la cuestión. Nos disponemos a dar el último paso, llevando con nosotros la comprensión de que cada uno de estos elementos, aparentemente dispares, contribuye a dar forma a la narrativa de lo que pudo haber sucedido, preparando el terreno para una perspectiva final que trascienda la mera recopilación de hechos. El eco en las gradas vacías de aquel estadio mexicano no es solo el vestigio de una familia desvanecida, sino un poderoso recordatorio de la intrincada urdimbre que sostiene nuestra realidad. Una urdimbre que, en su aparente solidez, revela fisuras insospechadas. Hemos navegado por los laberintos de la arquitectura masiva, donde los pasillos de la euforia pueden ocultar las rutas de la desesperación. Hemos sondeado las profundidades de la psique colectiva, desentrañando cómo la identidad se diluye en la marea humana, y cómo los mecanismos de defensa psicológica pueden erigir muros invisibles contra lo incomprensible. La figura captada por el dron,
Esa silueta espectral en la desolación se erige no como una respuesta definitiva, sino como un faro que ilumina la persistencia del misterio y la tenacidad de la memoria, incluso en los espacios más olvidados. La verdadera lección de esta historia no reside en la catalogación de hipótesis o en la resolución de un enigma particular, sino en la comprensión de cómo los eventos extraordinarios pueden gestarse en el seno de lo cotidiano, ocultos a plena vista, orquestados por la confluencia de factores arquitectónicos, psicológicos y sociales. Nos enseña que la seguridad, por robusta que parezca, siempre es susceptible a las grietas de la imprevisibilidad humana y a las sutilezas de la logística. Nos confronta con la fragilidad de nuestros propios sistemas de registro y memoria, tanto a nivel institucional como individual, recordándonos que la verdad, a menudo, reside en los detalles que escapan a la captura inmediata, en las historias no contadas y en los rincones que la vigilancia no alcanza. Este viaje, a través del misterio del estadio, nos impulsa a cultivar una mirada más atenta, una curiosidad que trascienda la superficie de los acontecimientos. Nos invita a reconocer que cada espacio, cada multitud, cada silencio puede albergar historias que esperan ser desenterradas. La práctica de la observación consciente, del cuestionamiento persistente y de la empatía profunda, esa es la verdadera obra que comienza ahora. Es un llamado a no dar por sentada la aparente normalidad, a buscar las narrativas subyacentes y a comprender que, en el vasto teatro de la vida, incluso los huecos dejados por los que desaparecen pueden contener las claves para entender la complejidad de nuestra existencia compartida. La memoria de esa familia, aunque envuelta en sombras, nos impulsa a seguir buscando, a seguir conectando los puntos, a seguir aprendiendo de los ecos que resuenan en los lugares que, a simple vista, parecen vacíos.